Hola a todos, mi nombre es Juan Flores, soy aprendiz SENA y el día de hoy les vengo a explicar brevemente la cartilla para la prevención de desastres que sacó el ICBF o mayor conocido como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué es tan importante conocer los desastres? En un país como Colombia, que últimamente han sucedido varios desastres a lo largo de los años, es importante conocer cómo podemos actuar antes, durante y después de estos y cómo podemos estar preparados en dado caso alguno de estos se puedan presentar. En Colombia han habido fuertes lluvias, han habido deslizamientos, han habido incendios o hasta incluso unos pequeños terremotos. Y aunque esto no se puede evitar, sí podemos estar preparados para cómo podemos actuar durante los daños. Empecemos conociendo unos conceptos básicos de estos. Empecemos con el concepto más básico, que es el concepto de amenaza. El concepto de amenaza es cualquier fenómeno que pueda afectar nuestra integridad física, salud o bienestar. Este puede ser por causa natural, ya sea como lo son los terremotos o las inundaciones, y puede ser por causa del ser humano, como lo pueden ser los incendios. También tenemos el concepto de desastre. Desastre es la amenaza a la cual nosotros nos enfrentamos y para la cual no estamos preparados. También está el concepto de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad hace referencia a qué tan expuestos o qué tan vulnerables estamos ante estos desastres. Y por último, el concepto de riesgo, que riesgo es la posibilidad de que algo malo pase. Por eso es bueno saber cómo actuar ante estos riesgos y esto es un punto muy clave. Ahora, ¿por qué prepararnos ante estos? Número uno, muchas personas no están preparadas para lo que se puede presentar en cualquier momento, en dado caso alguno de estos riesgos naturales o por causa de las personas se puedan presentar. Y esto también se debe a que muchas personas son muy incrédulas y creen de que en ningún momento de la existencia estos pueden llegarse a presentar. Por eso tampoco van a saber cómo actuar durante estos riesgos. Y después pueden tomar muy pero muy malas decisiones las cuales los pueden perjudicar, como lo puede ser el tomar agua contaminada, en el dado de que se presenten fuertes lluvias, que tampoco es recomendable cruzar los arroyos por la corriente de agua que se pueda presentar, ya que puede ser muy fuerte y esta nos puede arrastrar. Ahora, ¿para qué prepararnos ante estos? Esto es importante debido a que en dado caso cualquiera de estas amenazas se puedan presentar, nosotros ya tengamos un previo conocimiento antes de que todo esto suceda. Por eso en nuestras casas tenemos que tener presente lo que es un maletín de emergencias. ¿Qué podemos llevar en este maletín de emergencias? En este podemos llevar lo que viene siendo agua potable y alimentos que no tengan fecha de vencimiento, porque no sabemos qué tan catastrófico pueda ser el acontecimiento que no podamos retornar a nuestra casa y se nos sea difícil conseguir estos insumos en alguna otra parte. Por eso, una de las cosas más fundamentales que se tiene que llevar en el maletín de emergencias es el agua y los alimentos que no tengan fecha de vencimiento. También tenemos que llevar ropa de cambio, como lo mencioné anteriormente. Estos acontecimientos se pueden presentar en cualquier momento y no sabemos cuándo podamos retornar a nuestro hogar. Por eso también es importante extraer nuestros documentos más importantes, como lo es nuestra identificación, nuestro certificado de nacimiento, que esto lo podemos tener en una carpeta donde guardamos nuestras hojas de vida, nuestras cartas laborales, nuestros certificados de estudio. Todo este tipo de documentos son importantes y tenemos que tener una carpeta donde tengamos todos estos documentos organizados y listos para transportar. También es bueno que llevemos un botiquín. Este botiquín nos puede servir en dado caso esté ocurriendo cualquier tipo de acontecimiento que nos pueda causar algún daño físico.
En el caso en el que ya salgamos de todo peligro y en dado caso llegásemos a salir lastimados, este botiquín nos puede ayudar para así sanar nuestra herida, curarnos o en dado caso hay algún medicamento que nos pueda calmar algún dolor que tengamos por algún golpe o alguna contusión, este nos sea útil al momento de usarlo y tenerlo listo para cuando salgamos por alguna emergencia. También es bueno llevar una linterna con nosotros. En dado caso alguno de estos acontecimientos nos pueda dejar sin fluido eléctrico, durante las noches las linternas van a ser un punto clave ya que nos van a permitir visibilidad al momento de desplazarnos de un lugar a otro o en dado caso nos tengamos que quedar en casa, esto nos sea de mayor utilidad y es muy pero muy necesario. También un silbato. En dado caso no tengamos linterna, un silbato nos va a ser útil debido a que este va a ser nuestro medio de comunicación más viable. En dado caso no podamos ver absolutamente nada o que quedemos atrapados en algún derrumbe o en algún terremoto que ocasione la colisión de la estructura de la casa, apartamento o de la estructura del lugar en el que estemos. Esta nos va a ser útil ya que en dado caso quedemos bajo los escombros o bajo alguna estructura, este va a ser nuestro medio de salvación debido a que lo podemos utilizar y las personas que están afuera de todo esto, las personas externas o los miembros de ayuda, en dado caso ya la ayuda llegue, este les sea útil para ubicarnos de manera rápida y generar así un mayor rescate con mayor eficacia. También en dado caso no haya fluido de gas, es bueno también llevar lo que vienen siendo fósforos o algo con lo cual podamos generar un fuego, debido a que a lo mejor si en algún tipo de tsunami o en algún tipo de fuerte lluvia se llegase a cortar la electricidad o algo así, la temperatura que estas puedan ocasionar van a ser temperaturas bajas. Esto nos puede dar frío y los fósforos no solamente nos pueden ayudar a crear fogatas en dado caso sea necesario, sino que también nos pueden ayudar a calentar alimentos que llevemos en el maletín de primeros auxilios. Obviamente también es importante hablar con nuestras familias para así poder definir lo que vienen siendo las rutas de evacuación. Esto va a ser muy importante debido a que en el dado caso se llegue a presentar un terremoto o se llegue a presentar una inundación o algo así por el estilo, ya tengamos claro dónde podemos ir o desde qué lugar nos podemos desplazar, siempre y cuando esto sea seguro y esto nos permita una mayor evacuación para así poder salvaguardar nuestra integridad física. Ahora, en el ICBF obviamente tienen una preparación para esto. Esta preparación en esta preparación se tiene en cuenta lo que vienen siendo los botiquines, los extintores en dado caso llegase a suceder algún incendio, las camillas en dado caso tengan que transportar heridos, tienen también brigadas de emergencia en dado caso lo necesiten y necesiten una atención ya sea médica, bombera, perdón, de bomberos o policiales en dado caso sea necesario. Y obviamente, como el ICBF es una institución, esta tiene que tener obligatoriamente rutas de evacuación. Y esto es algo importante, que cada sede tenga un plan de emergencia y contingencias. Ninguna sede puede laborar o puede estar al margen sin tener un plan de emergencia. Esto también debemos conocerlo y en dado caso se nos sea posible practicar algunos simulacros. En dado caso alguna de estas amenazas llegasen a suceder. Ahora, ¿qué podemos hacer antes, durante y después de un desastre? Aquí les voy a presentar los diferentes ejemplos de desastres y qué tenemos que hacer antes, durante y después de estos. En el caso de las inundaciones o deslizamientos, ¿qué tenemos que hacer antes? Normalmente en nuestra vida cotidiana nosotros limpiamos nuestro hogar, limpiamos nuestra casa, tenemos que tener en cuenta
la limpieza que se tiene que tener aquí. ¿Por qué? Porque al limpiar los techos y los desagües, esto hace que, el agua pueda transcurrir muy constantemente y no tenga ninguna obstrucción o que se pueda atorar. Esto también nos dice que tenemos que tener en cuenta las zonas de riesgo. No podemos construir en zonas de riesgo. Y por último, también tenemos que tener listo un maletín de emergencias, como ya lo había mencionado anteriormente. ¿Qué podemos hacer durante las inundaciones o deslizamientos? Lo que más se recomienda ante estas es conservar la calma, no cruzar ríos o las corrientes fuertes que estas pueden generar y evacuar el lugar en el que estemos en dado caso este sea necesario. No todas las inundaciones alcanzan los puntos altos o no todas las inundaciones en algunas zonas de las ciudades son tan mortales. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta durante. Ya después de que todo esto suceda, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra casa siempre y cuando ya sea posible, no corramos ningún tipo de riesgo al hacerlo y tenemos la autorización de oficiales en dado caso la inundación haya sido muy masivo y esto haya generado un estado de emergencia en la ciudad. Obviamente también tenemos que tener en cuenta lo que comamos y lo que bebamos, ya que en dado caso la inundación pueda alcanzar nuestra alacena o el lugar donde tengamos nuestros alimentos, este se puede a lo mejor dañar o puede agarrar algún tipo de bacteria u hongo y por eso tenemos que tener en cuenta todo lo que vayamos a tomar y a beber después de esto. Y por último, y lo más importante, es reportar nuestro estado, decir cómo estamos y en qué circunstancias nos encontramos después de que todo esto haya acabado. Ahora tenemos el caso del tsunami o de un huracán. Antes del tsunami, como muy bien lo alertan previamente, tenemos que alejarnos de lo que viene siendo las playas, las costas o los ríos, siempre y cuando haya alerta. Durante estos tenemos que conocer los puntos de encuentro y sobre todo las rutas de evacuación, ya que con los tsunamis es cuestión de tiempo para que esto te pueda alcanzar y puedas quedar bajo o sobre el agua. Después del tsunami, si en dado caso llegase a pasar, no regresemos a nuestro sitio o a nuestra vivienda, dependiendo del lugar de donde estemos, siempre y cuando no sea seguro. Como lo dije anteriormente, en dado caso esto llegase a pasar, las ciudades entran en un estado de emergencia y los oficiales los bomberos, en dado caso esto llegase a pasar, ya darán la autorización oficial si es seguro regresar o no regresar a las casas. Por eso hay que tener en cuenta y esperar lo que viene siendo los avisos oficiales. Ahora, en dado caso ocurra un terremoto, lo que tenemos que hacer antes es asegurar que los muebles estén estables contra el piso y también en dado caso se nos sea posible, como lo mencioné anteriormente, es participar de simulacros. Esto nos ayuda ya que durante un terremoto nosotros entramos en pánico y eso es normal. Nosotros somos seres humanos, esas son emociones las cuales no se pueden controlar, pero obviamente tenemos que también empezar con cabeza fría mientras todo esto pasa, porque si actuamos con miedo, no logramos lo que queremos, entramos en pánico y ponemos en pánico a los demás y esto hace que nuestra vida pueda correr un peligro aún más del que ya está corriendo. Por eso, durante los terremotos se recomienda no correr, buscar un lugar seguro y totalmente despejado en donde por nada del mundo te pueda caer algo encima. Por eso es que en los terremotos siempre se recomienda que no se salga que se salga de la casa y estemos en un lugar que esté totalmente despejado y que no corras peligro de que alguna barrera o alguna pared o algún muro te caiga encima. Y sobre todo si estás en un edificio,
por nada del mundo utilices los ascensores, ya que estos se pueden caer o puedes quedar atrapados en ellos, ya que el sistema de cableado se puede romper o simplemente se puede dañar durante el terremoto. ¿Qué podemos hacer después de un terremoto? Lo primero es revisar con cuidado, ya que un terremoto puede tumbar muchas estructuras, como lo pueden ser edificios, casas, postes, árboles y así sucesivamente cualquier estructura que pueda tener algún desequilibrio. Por eso tenemos que revisar con cuidado, ya que al momento de estos pueden haber vidrios rotos, pueden haber estructuras rotas y esto nos puede generar algún corte o alguna punzada en el cuerpo. Por eso también tenemos que estar preparados por si en dado caso el terremoto se llega a repetir. No siempre el terremoto es uno solo. A veces el terremoto empieza con un nivel bajo y aumenta hasta un nivel mayor, ya sea por periodos de tiempo o de un solo terremoto. En dado caso se llegase a presentar un incendio, lo que se nos recomienda hacer antes es retirar los materiales inflamables que haya o que sean lo más probables que se puedan incendiar. En nuestra casa lo más probable es retirar cualquier tipo de este material para así no tener algún corto o en dado caso el fuego no se pueda expandir aún más. En dado caso se llega a presentar el incendio, lo que tenemos que hacer durante es no tomar riesgos si no tenemos ningún tipo de extintor en casa, y no sabemos pues apagar algún tipo de fuego. Lo que más se recomienda y lo que en verdad te puede salvar la vida es llamar a las autoridades. ¿Y qué podemos hacer después de que el incendio ya haya pasado, ya se haya calmado y nosotros no hayamos resultado heridos? Pues no regresemos al sitio hasta que el humo se haya propagado totalmente, ya que esto nos puede generar un daño en los pulmones. Y por último, en dado caso, ya que en las cenizas, retirarlas completamente del lugar, ya que el aroma de las cenizas también puede ser dañino para nuestro sistema respiratorio. Ahora, en dado caso llegase a ocurrir una erupción volcánica, lo que se recomienda antes, y ya para esto hay alertas de las erupciones volcánicas, para la población se tienen que utilizar mascarillas, ya que el magma o el líquido del volcán, esto puede ser dañino para nuestro sistema respiratorio, por lo caliente que puede llegar a ser. Y en este aire, en este tipo de aire, hay toxinas y hay diferentes tipos de gases los cuales nuestro cuerpo no puede respirar. Por eso también se nos recomienda evitar las zonas bajas, ya que debido a una erupción volcánica, lo primero que tenemos que evitar es el suelo, ya que debido a la altura del volcán, cuando este causa erupción, la lava va bajando constantemente hasta llegar a la zona urbana, que es donde estamos nosotros. Por eso se recomienda buscar zonas altas o simplemente evacuar a una zona donde la lava no haya tenido alcance. ¿Qué podemos hacer durante esta erupción volcánica? Mantenernos dentro de la casa siempre y cuando ésta sea segura de utilizar. Como lo dije anteriormente, a veces la lava no llega a alcanzar ciertas zonas. Por eso es recomendable, si en dado caso tu casa es segura y queda alejada de la lava o es elevada y no el nivel de la lava no la llegas a alcanzar, lo más recomendable es quedarte ahí hasta que ésta pase totalmente. Y también seguir las instrucciones que puedan dar por radio o los diferentes tipos de oficiales que puedan estar pasando en las calles, ya sean los bomberos o los policías, en dado caso esto se llegase a presentar. Y por último, lo que se recomienda hacer después de una erupción volcánica es limpiar las cenizas que éste deje y ayudar a los demás siempre y cuando esté dentro de tu fuerza de voluntad y si en dado caso tú consideras que puedes ayudar a las demás personas, ya sea a salir del lugar, a limpiar el lugar o en dado caso a recuperar las cosas que haya perdido por el lugar. Por último, y para cerrar ya esto, recordamos que tú eres parte
de la prevención de desastres. Por eso te recomendamos participar en simulacros, conocer tu entorno y por último, siempre ten en mente que las amenazas se pueden presentar en cualquier momento. Por eso tienes que proteger tu vida y de las personas de las que te rodean. Así que muchas gracias por escuchar y gracias por ver este video. Y sobre todo hay que estar preparados para lo inesperado.